Estimada ingeniera, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4 de la asignatura Realidad Nacional y Geopolítica. Los integrantes que conformamos este grupo somos mi persona, Natalie Castillo, Ricardo Bonilla, David Pucó, Vladimir Lapo, Carolina Engamarca, Alejandro Sánchez y Francinet Flores. Los organismos que hemos escogido para la siguiente presentación es el FMI y la UNESCO. Estos organismos internacionales fueron creados a mediados de los 40 en el contexto de la posguerra, los cuales tenían como objetivo evitar otros conflictos mundiales mediante la cooperación. A pesar de ser dos áreas totalmente distintas, ya que una se enfoca en la educación y la cultura y la otra en la economía financiera. El FMI. Esta historia comienza antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1944. Delegados de 44 naciones se reunieron en la conferencia de Bretton Woods, New Hampshire, en Estados Unidos. Este origen surgió como una respuesta a los errores económicos de la década de 1930. Tras la Gran Depresión, los países intentaron proteger sus economías, devaluando sus monedas y restringiendo el comercio, lo que empeoró la crisis global. Fue el resultado de un debate intelectual entre John Maynard Keynes de Reino Unido y Harry Dexter de Estados Unidos. Su misión original era establecer un marco de cooperación económica internacional para que se eviten las devaluaciones competitivas y asegurar la estabilidad de los tipos de cambio. Aunque este convenio se firmó en 1944, el FMI inició totalmente sus operaciones financieras el 1 de marzo de 1947 en Washington, D.C. La UNESCO, que se refiere a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tuvo origen en noviembre de 1945, recién terminada la guerra. Se celebró en Londres la Conferencia de las Naciones Unidas para un establecimiento de la organización educativa y cultural. Los fundadores creían que los acuerdos políticos y económicos no eran suficientes para construir una paz duradera. La paz debía cimentarse sobre la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. En noviembre de 1945, 37 países firmaron la Constitución de la UNESCO, la cual entró en vigor en 1946 tras ser ratificada por 20 estados, y su sede se estableció en París. A continuación se presenta un pequeño cuadro con las características principales de estos organismos internacionales, lo cual son su enfoque, la creación, el propósito y su sede. El enfoque de la UNESCO está en la educación, la ciencia, la cultura y la paz, y el FMI en la estabilidad económica y las finanzas, es decir, en el dinero. Su creación de la UNESCO fue en 1945 en Londres y del FMI en 1944 en Bretton Woods. El propósito principal es la paz en la mente de los hombres, refiriéndose a la UNESCO, y evitar crisis económicas y de divisas del FMI. La sede se encuentra en París de la UNESCO y en Washington, D.C. del FMI. Hola, mi nombre es Ricardo Bonilla y voy a explicarles los objetivos y funciones del Fondo Monetario Internacional y la UNESCO. Primero, el Fondo Monetario Internacional, conocido como FMI, tiene como principal objetivo mantener la estabilidad económica a nivel mundial. Para lograr esto, el FMI supervisa las economías de los países, otorga préstamos cuando enfrentan una crisis y brindan asesorías en políticas económicas. Por ejemplo, ha apoyado a varios países, incluyendo Ecuador, a través del financiamiento para estabilizar su economía. Por otro lado, la UNESCO se enfoca en el desarrollo social, especialmente en el área como la educación, cultura y la ciencia. Sus funciones incluyen promover políticas educativas, proteger el patrimonio cultural y fomentar la cooperación entre países. Un ejemplo de esto es su participación en proyectos educativos y en la protección del patrimonio en América Latina. Gracias. Las acciones relevantes en el contexto mundial. Del lado del FMI tenemos que han tenido que ejecutar una reducción de previsiones crítica,
Lo que a inicios del año parecía un panorama de recuperación se ha transformado en un repunte inflacionario global del 4,4%. Como vemos en el mapa del estrecho de Hormuz, la inestabilidad en Medio Oriente ha disparado los costos de la energía y materias primas. El FMI advierte que las expectativas han ensombrecido abruptamente, obligando a los países a recalibrar sus políticas fiscales para evitar crisis de deudas sistemáticas. Por parte de la UNESCO está liderando la respuesta a la revolución tecnológica mediante la metodología RAM. Es un protocolo de auditoría técnica que los estados están implementando para este 2026. Esto con el fin de asegurar que la inteligencia artificial en la administración pública sea ética y transparente. A través de esta arquitectura normativa, la UNESCO busca proteger la soberanía tecnológica de las naciones, garantizando que la digitalización no sea un proceso caótico, sino una herramienta para la resiliencia educativa y la protección de datos a escala global. Ahora, en el contexto latinoamericano, el FMI mantiene la vigilancia técnica sobre las reformas estructurales. Un caso es el de Ecuador, donde el pasado 22 de abril de 2026, el FMI completó la quinta revisión del Servicio Ampliado de Fondo, autorizando un desembolso de $400 millones. Esta acción es un sello de confianza técnico en la ruta fiscal del país. De igual forma, en Argentina, la proyección de crecimiento del 3,5% para este año abre oportunidades para atraer inversión extranjera directa, estabilizando las expectativas del mercado regional. Por su parte, la UNESCO responde al auge tecnológico con programas como el Curso de Regulación de la Inteligencia Artificial. En abril del 2026, más de 1.300 jueces y funcionarios judiciales de toda América Latina culminaron esta formación. Esta acción capacita a los tomadores de decisiones para asegurar que la transformación digital en nuestros países no sea un proceso desordenado, sino que el objetivo final es construir una arquitectura normativa que proteja la soberanía de datos y los derechos fundamentales, garantizando que la tecnología avance al mismo ritmo que nuestra seguridad jurídica. Bueno, intervenciones del FMI en Ecuador y América Latina. Tenemos dos casos. Bueno, en el primer caso, el Fondo Monetario Internacional ha tenido una participación importante en lo que es América Latina. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, Ecuador, el FMI otorgó un financiamiento para estabilizar la economía, lo que fue en tiempo de crisis, especialmente cuando en lo que fue la pandemia. Y el segundo caso, en Argentina, de igual forma, brindó uno de los préstamos más grandes para controlar la inflación y mejorar la economía de ese país. Estas intervenciones buscan mantener la estabilidad económica, aunque también generan debate por las medidas que estas implican. Bien, proyectos de la UNESCO en Ecuador y América Latina. La UNESCO se enfoca más en el desarrollo social, cultural y educativo. En Ecuador ha trabajado en la protección de patrimonio como es el centro histórico de nuestra capital Quito y también en las Islas Galápagos. A nivel regional impulsa programas de educación inclusiva para garantizar el acceso a la educación de calidad. Estas acciones son importantes porque fortalecen la cultura y reducen desigualdades en la sociedad. Hola a todos, soy Carolina Angamarca y voy a compartirles las propuestas de solución a nivel nacional que hemos diseñado en mi grupo, siendo dos estrategias integrales fundamentadas en nuestra realidad nacional. Para la UNESCO, proponemos la creación de centros estatales de investigación de la biodiversidad, pues de acuerdo con nuestras fuentes, el potencial nacional debe ser aprovechado, agregando valor a nuestros propios recursos. Esta acción busca que Ecuador deje de ser un exportador de materia prima solamente y se convierta en un referente de ciencia y biotecnología, fortaleciendo nuestra soberanía. En cambio, con respecto al FMI, y considerando que en este mes de abril se autorizaron $400 millones para el país, proponemos que estos fondos se inviertan en la modernización de la infraestructura energética, pues como todos sabemos, un Estado con infraestructura eficiente es más resiliente ante crisis externas y puede mitigar mejores fenómenos como la inflación global del 4,4% que tenemos. Esas acciones no solo buscan estabilidad económica en Ecuador, sino transformar nuestra potencia latente en un poder nacional real para el beneficio de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Estimada ingeniera, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Sánchez y en mi caso vamos a hablar acerca de las propuestas de solución y acciones a nivel regional.
En este video voy a analizar las propuestas de solución que he planteado para tanto la UNESCO como el FMI. Vamos a ver cómo estas acciones pueden aplicarse a nivel regional en América Latina y destacamos también el aporte cultural de la UNESCO y reflexionamos sobre el papel del FMI. En primer lugar, como vemos, la UNESCO podríamos decir que debería descentralizar proyectos educativos y culturales. Es decir, debería acercarse más a las comunidades locales. Si descentraliza sus proyectos, podrá adaptarlos mejor a las realidades de cada país latinoamericano y esto seguramente va a garantizar que la educación y la cultura lleguen a todos. En segundo lugar, debería aumentar el financiamiento sostenible para que proyectos locales, muchas iniciativas culturales y educativas en la región no se queden sin continuidad por la falta de recursos. Con financiamiento sostenible de la UNESCO, este puede asegurar que esos proyectos tengan un mayor impacto o un impacto más duradero. En tercer lugar, tenemos el hecho de que puede mejorar el tiempo de respuesta en crisis regionales. Quiere decir que en situaciones de emergencia como terremotos, inundaciones, la UNESCO necesita actuar de forma más pronta, más rápido para proteger el patrimonio cultural y también para que pueda apoyar a la educación en comunidades afectadas, ya que en esos momentos es cuando más se lo necesita. En el caso del FMI, nosotros hemos planteado que necesita fortalecer la transparencia y participación ciudadana. Es decir, entendemos que el FMI suele negociar directamente con gobiernos, pero la ciudadanía queda al margen. Entonces es necesario que exista transparencia y que la sociedad civil participe en la supervisión de los acuerdos. Aunque ya hemos tenido bastante experiencia con el FMI como país y sabemos que eso es algo muy difícil que suceda. En segundo lugar, sería la flexibilización de la condicionalidad de los préstamos. Uno de los más grandes problemas que considero del FMI es la dureza de las condiciones que colocan. A nivel regional, América Latina debería negociar colectivamente para que estos préstamos incluyan cláusulas que protejan tanto el gasto social en salud como en educación. También podríamos hablar que debería incorporar indicadores sociales en sus evaluaciones. El FMI mide principalmente el déficit fiscal y también la estabilidad macroeconómica, pero también está ignorando el impacto social. Y esto es fundamental. Y es fundamental que sus evaluaciones incluyan también indicadores de pobreza, de desigualdad y también de empleo, para que los programas no generen más daños que beneficios. En resumen, entendemos que la UNESCO representa un organismo con un propósito cultural muy valioso, pero que necesita cada vez más recursos y rapidez para ser plenamente efectiva en la región. Mientras que el FMI, en cambio, debería transformar su enfoque, dejar de centrarse únicamente en la austeridad y empezar a considerar el bienestar social como parte esencial de sus políticas. Solo de esta manera, ambos organismos podrían contribuir de manera real al desarrollo de América Latina. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos 3 propuestas más. La primera es la creación de sedes, tanto del FMI como de la UNESCO. Esto a fin de que nuestros expertos, nuestros economistas, nuestros internacionalistas, nuestros abogados también tengan la participación y la injerencia dentro de estos organismos que al final toman decisiones. Por ejemplo, si creamos una sede del FMI en México o en Brasil, entonces se pueden desarrollar planes de financiamiento que sean acorde a las necesidades y que no generen un impacto tan fuerte en la población. Lo mismo pasa con UNESCO. Si creamos una sede de la UNESCO en Lima, en Quito, entonces nosotros tenemos las herramientas para hacer que respeten nuestros patrimonios culturales e incluso mejorar el índice de analfabetización. Como segunda estrategia es mejorar la apropiación cultural. Como sabemos, la apropiación cultural justo se trata de personas tanto externas como empresas o incluso del mismo sector que tienden a robar de alguna manera los saberes ancestrales de una comunidad. Esto es importante porque la mayoría de las personas de las comunidades indígenas, por lo menos en Ecuador, se sostienen del turismo y de estos saberes ancestrales. Ahí es donde entra la UNESCO. Como ya sería regional y tendríamos
una sede de ellos aquí. Entonces la UNESCO va a ayudar a impulsar marcos legales que reconozcan la propiedad colectiva indígena. La OIT también es donde entra en esta propuesta, ya que la OIT en muchos de sus convenios habla sobre reconocer justamente a los pueblos indígenas sus necesidades. La OIT vendría a ser el organismo encargado de supervisar que este marco legal creado por la UNESCO para eliminar la apropiación cultural se cumpla. El Banco Mundial, en cambio, viene a financiar campañas de registro de patrimonios inmateriales en la UNESCO, que eso también va a ayudar a mejorar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ayuda contra la pobreza? Una comunidad controla su arte, su medicina, su gastronomía, sus conocimientos ancestrales, entonces puede generar ingresos de eso también que es suyo, que le pertenece. La tercera y última propuesta que tenemos es implementar una condicionalidad para los préstamos del FMI. Como ya sabemos, el FMI es bastante conocido por tener ciertos condicionantes para dar sus préstamos. Por ejemplo, pueden venir con ajuste fiscal, con un recorte del gasto público, pueden venir con la condición de privatizar algunos servicios, y en un país que ya está mal, estas condiciones van a afectar aún más a su población, por lo que proponemos una condicionalidad social, que para un país recibir un préstamo, entonces el país debe de invertir en salud, en educación y en protección social. Por ejemplo, el FMI prestaría dinero a un país con déficit, pero también le exigiría no reducir el presupuesto de los comedores escolares, de la vacunación, de la protección, de la salud, de todo. Para esto, los aliados claves van a ser la Organización Mundial de la Salud, que van a evaluar básicamente cuánto se está recortando los servicios de salud. La Alianza Global contra el Hambre también fue un rol importante aquí. Y por supuesto, el Banco Mundial, que ayuda a financiar esto.